número del dígito, a la ubicación del dígito, a la salida que sea el circuito, ¿no? El valor del número de identificación, ¿cierto? Eso fue lo último. Bueno, eso es con decodificadores, con multiplexores y sí, eso es bueno, lo último. Bueno, entonces vamos a ver que de acuerdo a estos circuitos combinacionales, entonces lo que vamos a ver hoy es simplificar circuitos. Bueno, hay varias formas de simplificar circuitos, entonces ya vamos a verlo. Voy a pasar al tablero, entonces un momento. Bueno, entonces, entonces de acuerdo a los circuitos, lo que hemos hecho, por un momento. Bueno, ya. Entonces, de acuerdo a lo que estamos, llegó un estudiante, un momentico. Bueno, entonces de acuerdo bueno, los circuitos que hemos hecho hasta el momento, entonces, bueno, hay posibilidades, sí, menos mal, de poderlos simplificar, ¿no? Hay diferentes métodos para simplificar circuitos, ¿cierto? Entonces la idea es esa porque obviamente va a ser más fácil, si estamos con el protobar, es más fácil y más rápido alambrar, conectar menos circuitos integrados, ¿no? Entonces, por eso la idea es de poderlo simplificar, que la tabla, la verdad, sea la misma, funcione, las salidas que queremos que tenga ese circuito sean las mismas, pero que se utilicen menos compuertas, ¿cierto? Por facilidad de conexión, también porque va a ser más rápido, porque esa información va a pasar por menos compuertas, ¿cierto? Y también por costos, ¿no? Porque pues al comprar todos esos integrados, entonces pues obviamente sí es simplificado y hay veces se simplifica tanto que es casi la mitad. Entonces también en lo económico, ¿cierto? Y en lo rápido que hace el circuito, entonces se recomienda simplificar circuitos. Entonces vamos a ver formas de simplificar circuitos, ¿cierto? Simplificación de circuitos. Simplificar circuitos. Bueno, entonces teniendo eso, entonces hay varios métodos de simplificación. Bueno, uno de ellos es a través de los teoremas de Morgan, que en su momento los vimos cuando queríamos hacer la tabla de verdad, ¿no? Si queríamos la tabla de verdad, entonces necesitamos que esa expresión booleana cada término tuviera todas las variables. Entonces, con los teoremas de Morgan nos ayudó para hacer eso. Ya lo resumimos para recordar de qué se trata. También se puede entonces hay otros métodos de simplificación, lo podemos hacer con los mapas de Karnaugh. Bueno, mapas de Karnaugh. Y para poder simplificar con estos mapas necesitamos entonces trabajar con la codificación de Gray. Bueno, así como cuando estamos viendo la información, esa información en decimal en el display, necesitamos trabajar con codificación BCD. Ahora, si queremos simplificar, nos toca trabajar con codificación Gray. Si hacemos la simplificación a través de los mapas de Karnaugh.
Bueno, ahora un tercer método, entonces es, puedes utilizar el álgebra de Boole. Entonces ahí, pues lo que hemos visto la vez pasada, entonces ahí están los teoremas, ¿cierto? De Boole, está, bueno, las leyes, ¿cierto? La ley asociativa, ¿sí? Teníamos también la ley distributiva. Bueno, lo que vimos en su momento, también aquí entonces se va a aplicar, lo que hayamos visto. ¿Vale? Normalmente, bueno, si nos piden el ejercicio simplificar tal expresión booleana, nos pueden dar la tabla de verdad, ¿cierto? Aunque bueno, si está la tabla, sí, nos pueden dar la tabla de verdad, no hay problema. Nosotros sacamos la expresión booleana y de la expresión booleana entonces hacemos la simplificación. Si nos dicen que hacerlo por mapas de Carnot, pues ya nos están diciendo, pues lo hacemos a través de ese método. Pero normalmente cuando se van a simplificar, hay que aplicar los tres. Una parte se aplica con teoremas de Morgan, los teoremas cuando esa expresión booleana tiene teoremas de Morgan, se aplica cuando hay negaciones. Cuando es negación de negación de negación, como vemos que en los teoremas de Morgan, bueno, ya vamos. Bueno, en negaciones con teoremas de Morgan, luego hacemos álgebra de Boole, hacemos lo que más se pueda, y luego pasamos a mapas de Carnot. Normalmente hay que aplicar, es combinación de los tres. ¿No? Entonces, hagamos un resumen muy rápido, a ver si de pronto alguien se acuerda de qué trata eso de los teoremas de Morgan. ¿Alguien me lo puede decir? Alguien si quiere alzar la mano, como ya lo vimos. Y me imagino que lo estarán buscando, lo que están anotando en el cuaderno. Estarán buscando eso de teoremas de Morgan. Eso fue cuando queríamos hacer la tabla de verdad partiendo de la expresión booleana. Teoremas de Morgan, ¿alguien me lo quiere decir? Ahí. Teoremas de Morgan. ¿Ah? Bueno, vamos a ver, recordemos de qué se trata eso. Bueno, es un principio, ¿no? O sea, se aplica a cualquier circuito, sino que gracias a él también tenemos dos expresiones que nos ayudan para para poder simplificar circuitos. Aquí era que el circuito se puede simplificar, no, el circuito se mantiene igual. El teorema de Morgan nos dice que un circuito se mantiene igual, ¿cierto? Pero sí, solo sí, eso que se mantenga igual es que la tabla de verdad es la misma, ¿cierto? Ese circuito, sí y solo sí, ¿cierto? Se deben cumplir estas dos cosas. La primera es que podamos cambiar, bueno, que cambiemos en todo el circuito. Las OR las cambiemos por AND, ¿cierto? Y esas AND las cambiemos por OR en todo el circuito, ¿cierto? Y bueno, se mantiene el mata la verdad. Sí, además de eso, tienen que ser dos cosas, ¿no? Hacer ese cambio de las compuertas todas y hacer el cambio de esta segunda condición es negar, ¿sí? Se sigue cumpliendo esa tabla de verdad, es la misma, ¿sí? Si negamos, entonces todas las entradas, ¿sí? Y todas las salidas, ¿cierto? Entonces tenemos un circuito cualquiera y cambiamos las compuertas AND por OR y bueno, AND por OR por AND y AND por OR y negamos las entradas y las salidas, la tabla de verdad es exactamente la misma. ¿Cierto? Entonces aquí pareciera, pero simplificar, si al final es la misma compuertas, ¿no? Porque es la AND, se reemplaza por OR, la misma, o sea, por cantidad. Y antes estamos colocando más compuertas, porque están las negaciones que no estaban. Pero a pesar de eso, efectivamente sirve para, nos ayuda, por ejemplo, cuando trabajamos con las compuertas universales. En las compuertas universales nosotros decíamos que la compuerta, por ejemplo, teníamos nosotros la compuerta, la universal, la NaN, ¿cierto? A la salida teníamos las entradas A y B, ¿cierto? Entonces teníamos A, B negado, ¿sí? Por ahí alguien iba a preguntar algo. A alguien se le prendió el micrófono sin querer, me imagino. O no hay preguntas. Ya saben que por facilidad pueden hacer la mano, ¿no? Para hacer alguna pregunta. Entonces, gracias a estos teoremas de Morgan, podemos decir que esto es exactamente igual, ¿cierto? Lo vamos a hacer entonces solamente con la AND, pero que se aplica lo mismo que la OR. Entonces nos dicen, si cambiamos esa AND, la cambiamos por una OR, ¿cierto? Por una OR,
y negamos entradas, ya están negadas, ¿cierto? Ya tendremos aquí A negado, B negado, y negamos las salidas. Como aquí ya teníamos negada esta LAN, si la estamos negando, estamos quitando esa negación a la salida, ¿cierto? Como cambiamos la compuerta, entonces, ¿qué la tendríamos? ¿Cierto? Entonces tendríamos A negado por B negado. ¿Sí? Entonces, gracias a estos teoremas de Morgan, entonces tenemos, por ejemplo, nos ayuda bastante. Tenemos A and B negado, exactamente lo mismo que decir A negado o B negado. ¿Sí? Sobre la vez pasada cuando vimos para sacar la tabla de verdad. Y lo mismo entonces pasa con la segunda universal, con la NOR. Entonces, si tenemos la NOR, en este caso entonces tendríamos, si es la NOR, tendríamos A, ¿cierto? Teníamos aquí A, OR, B, negado, ¿cierto? Entonces exactamente lo mismo a decir A negado, and B negado. Perfecto. Entonces, estos se aplica para cualquier circuito. Lo estamos haciendo aquí en los universales, es porque estas precisamente nos ayudan en una expresión booleana poder quitar las negaciones. Normalmente lo que se quiere y el orden normal es que si tenemos la expresión booleana, lo primero que quitamos son las negaciones. ¿Y cómo las quitamos? A través de estas expresiones, ¿no? Podemos quitarlas, quitamos todas las negaciones, en lo que más podamos quitar negaciones y luego empezamos a quitar, quitar los paréntesis, ¿cierto? Empezamos a quitar paréntesis y ya teniéndolo completo, ya no hay negaciones, no hay paréntesis, entonces miramos lo que más se puede amplificar. Si no se puede, entonces ahí, estando trabajando en Boole, con álgebra de Boole, nos vamos entonces a los mapas de Carnot. ¿Cierto? Ya en mapas de Carnot simplificamos lo que más se pueda. Y si no llegamos a más es porque definitivamente el circuito ya es, de ahí no puede ser menor el circuito, es porque ya llegó a su máxima simplificación. ¿Bueno? Entonces aquí recordando mapas no, sino teoremas de Morgan, bueno, que eso lo habíamos visto, entonces para todos, recordar, ¿no? Pues sencillo, ¿no? Ya sabemos, se pueden cambiar AND por OR, ¿cierto? Podemos cambiar las compuertas, sí, pero si negamos entradas y salidas, es importante, entradas y salidas. Como las compuertas universales las conocemos ya, ¿cierto? Las universales, entonces no hay problema, podemos llegar a estos teoremas de Morgan. Bueno, entonces veamos, ayer de también alcanzamos a ver, se hicieron los ejercicios que cada uno se inventó, los ejercicios, ¿no? Teoremas de Morgan también, bueno, en su momento, entonces vamos mapas de Carnot, porque esto sea lo nuevo, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto de hacer simplificación con mapas de Carnot, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen sí, o sea podemos aplicar mapas de Carnot, pero a través de codificación Gray. Entonces nos toca primero saber de qué trata la codificación Gray. Bueno, entonces veamos. Si no tuviéramos esta codificación, este tipo de codificación, no podemos simplificar o no podemos aplicar los mapas de Carnot. ¿Vale? Codificación de Gray, entonces, ¿para qué sirve? Entonces, ¿qué aplicaciones tiene? Entonces, pues, obviamente para simplificar circuitos, ¿cierto? Y para simplificar circuitos, en este caso, entonces, pues, a través de los mapas de Carnot. Esa es una aplicación de la codificación de Gray. Y también nos sirve para detectar errores. ¿Sí? Y esto es porque errores o transmitir información que no tenga errores. O, veámoslo, esto cuando nosotros hacemos conteo, por ejemplo, conteo ascendente, ¿cierto? Tenemos 0, 0, luego 1, 2, 3, ¿cierto? Estamos ascendente 2, 3, 4, puede ser descendente también, 15, 14, 13, bueno, un tipo de conteo. Entonces, si nosotros estamos enviando esa información, entonces la diferencia entre un número y otro tiene que ser solamente la diferencia de un solo bit, ¿cierto? Si ya entre la información que estamos enviando, ¿cierto? Estamos enviando, está el transmisor, el receptor, y entonces estamos enviando 0, luego mandamos 1, entonces delante cambió un bit, el 1, ¿cierto? Luego mandamos 2,
¿cierto? Entonces está cambiando, bueno, ahí depende 2, 3, 4. Entonces hay casos en donde cuando se envía esa información es comparándola entre un número y el otro, está cambiando más de un bit, están cambiando 2 bits, o hay veces 3 bits, o sea, depende de la información que estemos enviando. Para evitar que pase eso, porque los circuitos electrónicos no detectan tan fácilmente ese cambio de 2 bits, sí cuando solo es un bit, no hay ningún problema, pero cuando es más de uno, es crea error, ¿sí? Porque pues no está detectando esos cambios, entonces no está leyendo la información real. Entonces por eso se creó, o sea, fueron las razones, codificación Gray. Codificación Gray asegura que entre un número y otro solamente el cambio sea un bit. Bueno, esas son las aplicaciones. Poder detectar errores, ¿cierto? Que solamente sea un bit el cambio de información de un número a otro, ¿cierto? De una información a otra, sea solamente el cambio de un bit. Y obviamente simplificar circuitos. Entonces, hay diferentes métodos para aplicar, para cambiar un número en binario, cambiarlo a codificación Gray. La idea es que obviamente se mantiene en binario, o sea, en términos de ceros y unos, pero entonces es un tipo de codificación, así como BCD, ¿no? Entonces, esta codificación, entonces vamos a ver, hay varios métodos, entonces este es uno de ellos, ¿cierto? Entonces, este es por pasos y lo mejor es con ejemplos, ¿no? Entonces, los pasos, bueno, a ver, pasos, voy a anotar los pasos. Bueno, primer paso, son 3 pasos, ¿no? Primer paso, tenemos el número en binario, ¿cierto? A ese número en binario, ¿cierto? Entonces lo sumamos consigo mismo, pero al sumarlo consigo mismo, lo desplazamos, ¿cierto? Una casilla, lo vamos a desplazar, se va a desplazar una casilla hacia la derecha. ¿Vale? Entonces, es el mismo número, estamos sumando consigo mismo, pero lo estamos desplazando una casilla. Bueno, entonces vamos a sumar para cambiar la codificación Gray, es sumar el número, vamos a sumar el número consigo mismo, ese número está en binario, ¿cierto? Pero para poderlo sumar tenemos que, ese es la segunda, el otro número, bueno, ambos son el mismo, pero entonces lo movemos una casilla hacia la derecha. Bueno, entonces, pongámoslo aquí para que una casilla hacia la derecha. Entonces tendríamos, es desplazar, hacemos la suma, pero tenemos que desplazar ese segundo término, desplazar hacia la derecha, ¿cierto? Hacia la derecha, una posición. Bueno, es el primer paso. Segundo paso. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos entonces la sumatoria, ¿sí? Hacemos la sumatoria, pero no tenemos en cuenta el acarreo. Bueno, hacemos la suma, ¿sí? Y pero entonces aquí tener mucho cuidado, ¿sí? Efectivamente hacemos esa suma, pero es sin acarreo. Y se nos olvida y entonces sin acarreo. ¿Cierto? Entonces vamos, hacemos la suma, ya tenemos la suma, entonces el tercer paso, entonces vamos a eliminar el bit de menor peso, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos nuestro número, lo movimos una posición hacia la derecha, ¿cierto? Hicimos la suma, no tuvimos en cuenta el acarreo, ese acarreo no va, lo pongo arriba, ¿cierto? No va al acarreo, ¿cierto? Y nos da un resultado, hacemos esa suma, nos está dando un resultado, entonces este resultado, el bit de menor peso, ¿cierto? Ese bit de menor peso lo eliminamos. Bueno, entonces tendríamos, en este caso entonces, es eliminar, ya teniendo la suma, entonces ahí sería eliminar el bit, ¿sí? De menor peso. Pues vamos, y ya teniéndolo así, entonces lo tenemos en codificación Gray. Entonces nos toca lo mismo, cuando tengamos el número, nos toca poner el índice que es Gray, porque si lo pasamos a binario es otra cosa, ¿no? Entonces es diferente, pues. Entonces, o si está en BCD, o si está en complemento a 1, o si está en complemento a 2, ¿cierto?
Entonces, veamos. Si tenemos con un ejemplo, entonces lo podemos hacer. Si tenemos, por ejemplo, es el 3, el 3 con 4 bits. Entonces tenemos 0011. Entonces hagamos el primer paso. ¿Cierto? Entonces tenemos 0011. Nos dicen sumarlo consigo mismo, pero lo tenemos que mover una casilla hacia la derecha. Entonces aquí sería 0011. ¿Cierto? Entonces, y hacemos la suma. Hacemos la suma, se suma consigo mismo. ¿Cierto? Entonces en el segundo paso nos dice, sí, hagamos la suma, pero no tengamos en cuenta el acarreo. Entonces vamos, aquí sería 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, ¿no? 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0. Listo. Y el tercer paso nos dice, a ese número quitemos el bit de menor peso. Entonces, quitemos este bit de menor peso. Entonces, al final nos quedaría el número 0010, ¿cierto? Esto sería en codificación. Vamos aquí. Bueno, esto es el 3, ¿cierto? El 3, ¿sí? En codificación Gray. ¿No? Entonces nos dicen, una de las aplicaciones es que si estamos haciendo un conteo ascendente o descendente en orden numérico, vamos a ver que cuando se cambia el número al siguiente número, ¿cierto? O al anterior, siempre la diferencia es solamente un bit, ¿cierto? Que eso es lo que ayuda a los circuitos para que pueda detectar errores, ¿cierto? Para él es sencillo que vea solo un cambio, ¿cierto? Entonces vamos a verificar si es así, ¿cierto? Entonces si tenemos, por ejemplo, 0, a ver, hagámoslo aquí, acá. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces 0. ¿Cierto? Entonces aquí en binario y acá pongámoslo en codificación Gray. Bueno, entonces 0 en codificación Gray, ¿cuánto les estaría dando? Tengan en cuenta que es suma de sí mismo, desplaza una casilla, no tener en cuenta el acarreo y lo que nos esté dando, quitamos el bit de menor peso. Entonces, si es 0 en codificación Gray, ¿cuánto sería? Bueno, Reinaldo Toledo, Cristian, José Pardo, muy bien, Reinaldo, 0, pero acuérdate que estamos con 4 bits, entonces 0, pues 0 es 0, ¿no? Pero pues con 4 bits, tenemos 4 ceros, sí, señores, sí. Aquí. No está bien en verde, sí, porque estamos en codificación Gray. 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces, por favor, eso es para todos. Y yo entonces le pregunto a cualquiera que esté aquí en clase, ¿cierto? Entonces, si es 1, por favor, ¿cómo quedaría en codificación Gray? Bueno, por favor, todos lo hacen y le pregunto a cualquiera de ustedes. Y entonces aquí creo que estamos en una segunda ronda de preguntas, ¿no? Entonces vamos a verlo. Bueno. Segunda ronda de preguntas, sí. Bueno, ya entonces todos lo están haciendo. Pues veamos. Aquí, Reinaldo, muchas gracias por participar. Entonces, como voy a calificar, Reinaldo, gracias. Entonces voy a pedir aquí a los que, como esta es la segunda pregunta que estamos haciendo, entonces, veamos aquí. Luis Alfonso Díaz. Luis Alfonso, ¿estás? Luis Alfonso Díaz. Sí, porque tú entraste a clase, Luis Alfonso. Sí. Dinos entonces, Luis Alfonso, 1 en binario con 4 bits, ¿cuánto es qué valor es en Gray? Si lo pasamos a codificación Gray, ¿qué valor te da? ¿Se me escucha bien, profe? Sí, se escucha perfecto. A mí me da uno binario también. Bueno, uno binario y el otro sería codificación Gray, bueno. Sí, pero Entonces en Gray sería, también me da te uno. está dando 1, ¿sí? Sí, Perfecto, está bien. Bueno, gracias. Entonces, por un listo. momento. A ver, aquí. 1. Perfecto, sí. Está bien, entonces. Espera, a ver cómo fue Luis, ¿cierto? Luis Alfonso Díaz, ¿cierto? Sí, Sí. señora. Espera un momentico porque si no, no esta nota. Luis Alfonso Díaz.
Estamos en la segunda ronda de preguntas. Está perfecto. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos al siguiente, ¿no? El siguiente sería 2. 2 es aquí. Acá. 2. ¿Cierto? 2. 2 en codificación Gray, aquí es igual. Entonces, vamos a preguntar a Andrés Felipe Gómez. Andrés Felipe Gómez. Andrés, ¿estás? Andrés Felipe Gómez. Uy, creo que no, ¿no? Esperamos. Hoy es Andrés Felipe Gómez, no está. No está Andrés Felipe. Entonces aquí, a ver, ¿qué sería cero, no? Andrés Felipe Gómez. Bueno, entonces, nos vamos a otro estudiante, cualquiera de estos aleatorios aquí. Julián Steven Vega. Julián Steven Vega. Me voy a la otra lista. Julián Steven Vega. Sí, Julián Steven Vega, sí estás. Julián, ¿estás, cierto? Bueno, Julián, por favor, pasa el número 2 en binario con 4 bits, pásalo a codificación Gray. ¿Cuánto te está dando? ¿Tu micrófono no sirve? ¿No está funcionando, Julián? A ver, ¿dónde te veo por aquí? Julián Steven Vega. Si tienes ahí micrófono. Si quieres hacer el ensayo, a ver, y hablas. Julián, a ver. Si quieres, prende el micrófono. Bueno, Julián Steven Vega. Julián. Ah, mira, ahí está funcionando. Por favor, dime en codificación Gray, 2 en binario, ¿cuánto es en codificación Gray? En este caso tenías que, en términos de ceros y unos, bueno, ¿cuánto te está dando? Bueno, Julián, parece que hay problemas de ruido, si quieres anótalo en el chat. Bueno, aquí estamos viendo que efectivamente entre 0 y 1, pues ya sabemos, se mantiene igual que el anterior, cambia solo un bit, ¿no? Solo es cambiando un bit. Entonces veamos, 2, si quieres anótalo, Julián, por favor. Anota el 2 en codificación Gray. Julián. Bueno, entonces aquí me voy yo, Julián, aquí. Creo que, bueno, ¿pero? Bueno, ¿sí? Borrarlo. Bueno, entonces veamos. 0011. A ver, Cristian José Pardo, ¿sí está bien ese dato? ¿Ya? ¿Está bien el dato de 2 en binario si es 0011? Sí, profe, está bien porque... Lo hiciste, lo acabaste de hacer. Sí, Eso. Una prueba es que obviamente lo hiciste primero. Y segundo es porque si colocamos 0011, estamos viendo de que si pasamos de 1 a 2, solo está cambiando un bit, ¿no? Es esto que está cambiando, solo 1, de 0 a 1. Allá, el primer 1 del menor peso ya está. Entonces, efectivamente está bien, ¿no? Bueno, ahora 3. 3, entonces es 1 más 2, ¿cierto? Entonces 3 en codificación Gray, que no lo hice. No lo hice, por ejemplo, vamos por aquí al final. Tania Vanessa, por favor, dinos 3 en codificación Gray, ¿cuánto es? Tania Vanessa Vázquez. Oh, tú tienes aquí, Tania, tú tienes aquí un 0, o sea que aquí fue la oportunidad de recuperar ese 0. ¿Cuánto es, por favor, Tania? Un momentico, profe. Me daría 0010. 00, vamos a ver, 0010. Sí, señora. Bueno, entonces, Julián, no, Luis Méndez, ¿está bien? Gracias, Tania. ¿Está bien o está mal? Luis Méndez, por favor, ¿nos confirmas? Luis Méndez. Luis, tú, por favor, pasa. 3 en binario, pasó la codificación Gray. Profe, dije que estaba correcto. El número 3 es en codificación Gray, es 0010. ¿Está bien? Sí, señora. Bueno, no hay problema. Entonces aquí estamos viendo que se mantiene entonces, el 1 se mantiene y el que está cambiando es el 1, 0, ¿no? Entonces hagamos el último. El último entonces 4, entonces aquí está el peso 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Entonces 4, a ver quién no lo hace. Entonces, ¿cierto? Porque así entonces lo mismo para los demás números.
Entonces, Tania, ahí recuperaste tu nota, ¿no? Veamos quién, aquí alguien tiene, vamos, Andrés Felipe Gómez. Andrés Felipe Gómez, por favor, entonces, 4 en codificación Gray. Ah, pero creo que es el estudiante que no está, ¿cierto? Andrés Felipe. No, no está. Él no asistió a la clase. Bueno, entonces otra persona. Nicolás Mauricio Rincón. Ah, perdón, no. A ver, pero Iván Alexander Morales. Iván Alexander ¿Se Morales. escucha, profe? ¿Estás? Sí, señor, sí te escuchamos. Iván Alexander Morales. Entonces, en este caso 4 en codificación Gray, ¿a qué es igual? A mí me dio 0110. 0110, ¿sí? Sí, señora. Listo, entonces, Reinaldo Toledo nos va a decir si está bien o está mal. Reinaldo, por favor, Sí, nos dice, profe, ¿está sí bien? está bien, sí está Ah, bien, bueno, sí está bien. bien, muy bien. Gracias, Reinaldo. Bueno, ahí está bien. Entonces es lo mismo, ¿no? Si seguimos, entonces ya aquí vemos que efectivamente, aquí es para que se den cuenta de las aplicaciones de esta codificación, porque está cambiando, en este caso, el que está cambiando es este bit, ¿no? El segundo bit, ¿cierto? Es que está cambiando de 0 a 1. Todo lo demás se mantiene igual, ¿cierto? Entonces por eso se utiliza, es porque cada vez que hacemos 5, 6, 7, 15, 16, no sé, 21, 22, de 22 a 23, solo cambia un bit. De 51 a 52 solo cambia un bit. Bueno, porque está en codificación Gray. Esas son nuestras aplicaciones, ¿cierto? Para que el circuito electrónico solo detecte el cambio, bueno, o detecte el cambio de solo un bit, ¿cierto? Porque si son 2, no siempre lo detecta y entonces ahí crea error. ¿Vale? Teniendo la codificación de Gray, ya saben de la aplicar, ¿cierto? Ya todos saben cómo se puede hacer ese cambio. Entonces nos vamos a ver los mapas de Carnot. Bueno, entonces mapas, ¿cómo sería? Mapas de Carnot tendríamos, ¿cierto? Tenemos que hablar en términos de esa codificación. Entonces tenemos mapas de Carnot. Entonces, normalmente este tipo de simplificación se utiliza para circuitos que tienen, que son pequeños, pues, que tienen pocas variables, máximo hasta 5, ¿cierto? Que ya 6 es mejor hacerlo con álgebra de Boole, ¿cierto? O bueno, o hacer una parte de álgebra de Boole, y aunque bueno, las entradas siguen siendo las mismas en el circuito, ¿cierto? Podemos poder simplificar, pero cuando son poquitas, son pocas variables, ¿cierto? Los circuitos son con número de variables, es pequeño. Bueno, entonces lo mejor para ver cómo funciona, porque se tiene pasos, entonces es con un ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver. Lo primero es que vamos a simplificar, nos dicen, ¿cierto? Nos dicen simplificar el circuito, ¿cierto? Simplificar el siguiente circuito, ¿cierto? Y nos dan la tabla de verdad como una función, ¿cierto? Nos dicen, bueno, entonces a esa tabla de verdad, ¿cierto? Entonces es F es igual a una tabla de verdad en, ¿cierto? En la que nuestros valores en 2, 3, 4, 6, perdón, 7, perdón un momento. Me parece que mejor, 7, sí. 7, 9, ¿cierto? 11, 13. Entonces, por favor, vayan haciendo la tabla, ¿verdad? Ya con esto ya sabemos cuántos bits necesitamos, ¿cierto? Y empezamos a hacer la tabla, ¿verdad? Bueno, entonces alguien nos puede decir cuántos bits son. Ya con eso ya podemos hacer perfectamente la tabla, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Cuántos bits necesitamos? ¿Quién nos lo puede decir? Santiago, Casiano, Tania, Vanessa. Hay unos que dicen 5 y otros que dicen 4. Uy. Bueno, miremos el valor máximo. El valor máximo aquí es el 13. Para tener 13, ¿cierto? En decimal 13. ¿Cuántos bits necesitamos en binario?
4, bueno, ya están corrigiendo muy bien. Tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque es efectivamente 4, ¿cierto? Con 4 podemos llegar máximo hasta 15. Entonces, pues, ¿no? Muy bien, 4. Entonces, por favor, van haciendo la tabla, ¿verdad? Yo también aquí la hago. Entonces tenemos 4, ¿no? Bueno, están haciendo la tabla. Bueno, vamos 3, ¿no? Ahora 4, ¿cierto? 4, luego 5, luego tenemos 6, luego tenemos 7. Siguiente es 8, es un peso. 8 más 1, 9, ¿cierto? 8 más 2, 10, ¿cierto? Tengo mal, tengo el último mal. Sí, ahora sí. Bueno, entonces 12, ¿cierto? 13, 14, ¿cierto? 15. Bueno, entonces nos dicen, en 2 vale 1 la salida. Ese, en 2 vale 1, ¿no? Entonces, veamos aquí. En 2 vale 1. En 3 también vale 1, ¿cierto? En 4 vale 1, ¿sí? En 6 vale 1, ¿sí? En 7 vale 1, 7 vale 1. En 9, 11 y 13. En 9 vale 1, 11 y 13. 11, 13. Bueno, entonces, veamos. Entonces aquí sería 0, 0. Aquí vale 1, 1, 1, ¿cierto? 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Tenemos cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos. Ya, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están. Bueno, entonces nos dan la tabla de data. Fue necesaria que fuera así de larga porque nos toca ver todos los casos posibles, bueno, para poder analizar y aplicar bien mapas de Karnaugh. Bueno, entonces nos dan esa tabla de verdad, nos dicen hacer la simplificación y hacerla con mapas de Karnaugh. Bueno, entonces lo primero, saquemos nuestra expresión booleana. Entonces, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos dice el primer término? Primer término. Bueno, muchas gracias. Entonces, dinos el primer término. Yo inicialmente, como están todas, estamos partiendo de la tabla, ¿verdad? Entonces, inicialmente lo que voy a hacer es, pues esto, ¿cierto? Porque ya sé que todas son AND. Listo. Ahora dime entonces, ¿cuál es el primer término? Sería no A, no B, C y no D. Sí, señor. Entonces, obviamente con ASOR. Entonces, si quieres, dinos el segundo término. Siguiente sería no A, no B, C y D. Sí, señor, está perfecto. Muy bien. Si quieres el cuarto Ok, término. sería entonces no A, B, Sí, no C y no D.
Sí, está perfecto. Gracias, gracias. Ahí eres muy amable, gracias. Vamos a ver otro compañero que quiera participar, otra persona que quiera seguir con los siguientes términos. Que estamos partiendo la tabla, ¿verdad? Diciendo cuáles son los términos. ¿Cuál es el siguiente término? Y vamos en ese orden, ¿no? Entonces llevamos 1, 2, 1, 2, 3. Bueno, el siguiente término, ¿cuál es, por favor? ¿Quién no lo puede decir? Por favor, alguien no quiere, entonces me tocó llamar a alguien, no lo diga. Entonces, Santiago Casiano, por favor, dinos los siguientes términos, ¿cuáles son? Santiago Casiano. Bueno, Santiago. ¿Sí se escucha? El siguiente Entonces, sí te término, escucho. Entonces, voy a colocarlo A, B, C, D. Entonces, dinos que ese término, negación de ¿cuál es? A, ¿Perdón? negación de A, Sí, B, negación de A. C y negación de B. Está bien, perfecto. Siguiente término. Eh, negación de A, Sí, B, C, D. está bien. Muchas gracias. Ahí está bien. Ahí está bien, no Vale. hay problema. Entonces, nos tocó con Juliana. Juliana Cardoso. Dinos los siguientes términos, por favor. Aquí, mientras tanto, yo colocando A, B, C y D. Entonces, dinos, por favor, el siguiente término, ¿cómo es? Vamos en el 9. Sí. Entonces sería A, negación de B, C, Sí, negación de C sí. y D. Muy bien. ¿Y el siguiente término? Sería A, negación de B, C, D. Sí. Sí, perfecto. Ya con falta uno. Entonces, el último, ¿cuál es? A, B, negación C. Sí. Está bien. Gracias. Muy bien. Esto es igual entonces a la salida, es igual a ese. Ahí tenemos la expresión booleana, ¿no? Entonces ahí tiene que coincidir entonces lo mismo, el número de términos igual al número de unos, ¿no? Que teníamos los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues tenemos los 8 términos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tengan en cuenta de que eso quiere decir que tenemos 8 AND, ¿cierto? Con 4 entradas cada una, ¿cierto? La primera es una AND que tiene 4 entradas. ¿Cierto? O sea, tenemos 8 AND que tienen 4 entradas y una OR que tiene 8 entradas. En ese caso serían 2 AR, son dos OR de 4 entradas y una OR de 2, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces vamos a simplificar. Entonces, ¿qué nos dicen? Primer paso para hacer la simplificación. Primero. Entonces, vamos a hacer los mapas de Carnot. Vamos a hacer los mapas. Bueno, entonces, lo primero. Entonces, esos mapas de Carnot, ¿cómo se realizan? Depende de, esos mapas se realizan, depende del número de variables. Y ahora, esos mapas, ¿sí? Los podemos hacer, ¿sí? Partiendo de la codificación de Gray. Bueno, entonces, por ejemplo, en los mapas dependen del número de variables, ¿cierto? Dependiendo de cuántas variables tengamos, esos mapas van a cambiar. ¿Cierto? ¿Cuál es la idea de hacer esos mapas? Que se tenga en cuenta todas las variables, tengamos en cuenta como si estuviéramos haciendo una matriz, ¿cierto? XY, ¿cierto? Una matriz donde vamos a tener en cuenta todos los valores, todas las variables. Entonces, por ejemplo, si fuera de tres variables, entonces tendríamos aquí, ¿cierto? 3 variables A, B y C, ¿cierto? Que son las variables de ese circuito. Entonces en el mapa vamos a tener en cuenta entonces A y B, ¿cierto? De forma vertical y esto es en forma vertical, ¿no? Y en forma horizontal vamos a tener el valor C. No importa, puede ser al revés, puede ser en forma horizontal o en forma, el primero AB en forma horizontal y el C en vertical. Lo importante es que se tengan en cuenta todas las combinaciones. Entonces A y B puede tener entonces, como son 2 bits, entonces tenemos que tener en cuenta todas las combinaciones. Ahí tendríamos 4 combinaciones. Pero esas combinaciones, ¿cierto? Tendríamos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Todas las combinaciones posibles de A y B. Pero, bueno, sí, hay que tenerlas en cuenta, pero en codificación Gray. Ahí es donde entra Gray. Bueno, deseamos entonces, si es 0, 0, pues bueno, sí, se mantiene, es 0, 0. ¿Cierto? Los valores posibles de A y B.
¿cierto? Entonces la siguiente ya sabemos que 1 Gray se mantiene, codificación Gray. Pero entonces si ya pasamos 0, 1, 1, 0 lo pasamos a codificación Gray, ¿en cuánto nos quedaría? 1, 0 en codificación Gray. ¿Cierto? Esto incluso lo podemos sacar de lo que se hizo aquí. Si es 1, 0, ¿cierto? ¿Cómo quedaría en codificación Gray? Entonces, pasando la codificación Gray lo tenemos en 1, 1, ¿cierto? Y el siguiente entonces sería 1, 0. Bueno, estamos en codificación Gray. C, entonces los valores que posibles de C. C va a ser 0, puede ser 0 o puede ser 1. Bueno, entonces aquí tendríamos nuestro mapa, ¿cierto? Este es el mapa, como si estuviéramos haciendo una matriz. Y estamos teniendo en cuenta todos los valores posibles de cada uno de estos, tanto de A y B y de C, ¿no? Eso sí tenemos 3 variables, por ejemplo. Ahora, si tuviéramos, me quedó muy lejano, realmente lo que está adentro, ¿no? Realmente el mapa me quedó muy grande, es esto, ¿no? Realmente es donde ya vamos a llenarlo, pero por el momento nos toca saber cómo hacemos esos mapas, ¿sí? Entonces, si fueran 4 variables, aquí, porque tenemos 3 variables. Ahora, si tuviéramos 4 variables, ¿cómo sería? ¿Sí? Entonces, vamos a ver si aquí lo hacemos mejor. Aquí está, tenemos A y B, ¿cierto? Y entonces sería A y B, C y D, ¿cierto? Entonces A y B en forma horizontal, perdón, en forma vertical y C y D en forma horizontal. Y entonces miramos todas las combinaciones posibles. Entonces está 0, 0, 0, 1, 1, 1, porque estamos en codificación Gray, 1, 0. Y lo mismo para C y D, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo, voy a poner esto un poquito mejor para que no quede realmente el mapa de lo que está adentro, ¿cierto? Entonces tendremos aquí es A y B, ¿cierto? Y aquí sería C y D. Entonces aquí tendríamos 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. ¿Vale? Entonces el mapa sería, tendríamos esto. Aquí cuando tenemos entonces 4 variables. ¿Cierto? Entonces ahí se está dando cuenta que estamos teniendo en cuenta todas las posibles valores, ¿cierto? De cuando es A y B, cuando es 0, 0 en horizontal y 0, 0 todas las posibles combinaciones que pueda tener 0, 0, ¿cierto? Si tenemos 0, 0, ¿cierto? Con 0, 0, con 0, 1, con 1, 1 y con 0, 1, ¿sí? Un momento, a ver aquí, por favor, que no sube, que todo uno que no era. Ahí tenemos este mapa. Bueno, estos sí son 4 variables. También los hay, también tenemos cuando son 5 variables. En 5 variables, entonces, en este caso nos toca hacer 2 mapas. Tenemos uno que sea A, B, C y D, ¿cierto? Cuando E vale 0. Y tenemos otro mapa que es A, B, C y D cuando E es igual a 1. Entonces nos toca, más o menos, una idea. Entonces, queda como el ladito. 1, 2, 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Entonces, aquí, ¿cómo es? Que tenemos A y B, ¿cierto? C y D, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos el 0, 0, ¿cierto? 0, 1, 1, 1, y aquí 1, 0, ¿cierto? Aquí sería 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces, siempre recordar que como estamos en codificación breve, entonces, ¿cierto? Tenemos que cuidar con los valores. Como son 5 variables, entonces tenemos A, B, C y D, entonces E, hacemos ese mapa cuando E valga 0, ¿cierto? Pero también lo hacemos nuevamente, ¿cierto? Esto quería hacerlo debajo, es eh, eh, como si estuviera uno encima del otro, ¿bueno? Entonces tendríamos aquí, esto sería, este es el otro mapa, ¿cierto? Pero entonces aquí tenemos el valor, tendríamos el valor de A y B, ¿sí? C y D, ¿sí? Y ya sabemos los valores, entonces son 0, 0,
0, 1, 1, 1 y 1, 0. Codificación Gray, ¿no? Pero entonces hacemos este mapa cuando E vale 1. Bueno, entonces aquí están los mapas cuando son 5 variables, cuando son 4, cuando son 3 variables. ¿Vale? Bueno, entonces nuestro mapa. Entonces nuestro mapa, yo creo que aquí tenemos 4 variables, ¿cierto? Viene a ser este. Nuestro mapa es este. Entonces, vamos a una cosa. Este es el mapa con el que vamos a trabajar. Entonces aquí. ¿Qué hace? ¿Sí? Trato, ¿cierto? Con este es el que vamos a trabajar porque tenemos 4 variables. Ahí lo voy a bajar. Lo tenemos así. Entonces, ese es el primer paso, ¿cierto? Ya tenemos el mapa. Ahora el segundo paso. Segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Segundo paso es, sí, es que me iba a preguntar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar los unos, ¿cierto? Entonces es ubicar los unos. A ver, acá están mapas. Ubicar los unos. Ubicar los unos, ¿cierto? De la tabla de verdad en el mapa. Vamos a de la tabla de verdad, ¿cierto? En el mapa. Bueno, entonces, veamos. Llevémonos primero, creo que lo podemos dejar aquí, luego lo bajamos. Nuestro mapa, entonces, para poderlo, este es nuestro mapa. ¿Cierto? Vamos a trabajar con él porque tenemos 4 variables. Entonces nos dice, el segundo paso es ubicar los unos. Entonces veamos. El primer uno. Entonces nos dicen que es A y B es 0, 0, 1, 0. A y B vale 0, 0, 1, 0. Entonces miremos. A y B, ¿cierto? 0, 0, 1, 0. Entonces aquí está. A y B, 0, 0, 1, 0. Ahí tenemos el 1. ¿Cierto? A y B valen 0, 0, C y D valen 0 y 1. Ahí en ese cruce, ¿cierto? Como si fuera una matriz, estamos ubicando entonces 0, 0, 0, 1, entonces colocamos un 1. Este ya está ubicado. El siguiente 1. El siguiente 1 es 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Entonces sigue siendo 0, 0, 1, 1. Entonces lo colocamos un 1 en esa casilla. Bueno, este es el segundo. El siguiente es 0, 1, 0, 0. Entonces, miremos. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Entonces, 0, Profe, 1, 0, una ¿sí? pregunta, 0, 1, 0, 0. ¿Perdón? profe. Lo que pasa es que en el primero, creo que no es con 0,1, sino con 1,0. O sea, el primer 1 que tú ubicaste Sí. va con 1,0 y no con 0,1. Señor. Lo estoy viendo ahí. Miremos. Es 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Con Ujú. 1, 0. Sí, Vamos a señor. mirar. 0, 0 con 1, 0. Sí, señor, mira, muchas gracias. Muchas gracias porque, mira, estaba mal ubicado. ¿Sí? 0, 0 con 1, 0. Hagamos esto. 1, 0 y 1, 1. Perfecto. Bueno. Vamos al siguiente. Vamos a verificar el siguiente. Es 0, 0. Vamos a hacerlo por parejas para que sea mejor. 0, 0 con 1, 1. ¿Cierto? 0, 0 con 1, 1. Bueno, eso está bien. El siguiente sería 0, 1, 0, 1 con 0, 0. 0, 1 con 0, 0. 0, 1 con 0, 0. Bueno, eso está bien. El siguiente es 0, 1, 0, 1 con 1, 0. 0, 1 con 1, 0. 0, 1 con 1, 0. ¿Sí? Está bien. 0, 1 con 1, 0. El siguiente 1 es
0, 1 con 1, 1. Marquémoslo. 0, 1 con 1, 1. 0, 1 con 1, 1. ¿Cierto? 0, 1 cruzado con 1, 1. Ahí está. El siguiente 1. Veamos. El siguiente 1 es 1, 0 con 0, 1. 1, 0, el de abajo. Es 1, 0, 0, 1. 1, 0 con 0, 1. Aquí. ¿Sí? Miremos. 1, 0, 0, 1. Sí, ahí está. 1, 0, 0, 1. Sí. Siguiente. Siguiente sería 1, 0 con 1, 1. 1, 0 con 1, 1. Ahí está el 1. ¿Sí? Y el último es 1, 1 con 0, 1. 1, 1 con 0, 1. Acá. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces ya veamos los términos. Ahí sí tenemos todos los unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno. Entonces en el mapa de Carnot tenemos que ubicar todos los unos de la tabla de verdad o de los términos, ¿no? También de la expresión booleana lo podemos hacer, ¿no? No hay problema. Están los 8 unos, entonces vamos ahí. El segundo paso, ubicar los unos de la tabla de verdad en el mapa. Listo, ya los ubicamos. Tercero, ¿sí? Entonces, el tercer paso es agrupar. Vamos a agrupar. Vamos a realizar grupos. Bueno, agrupar los unos, ¿cierto? Vamos a agrupar esos unos adyacentes. Tienen que estar adyacentes para poder hacer los grupos. ¿Cierto? Vamos a agrupar. Y esos grupos tienen que ser, como estamos en sistema binario, tienen que ser en grupos. ¿Cierto? Esos grupos tienen que ser en grupos de A1, bueno, grupos de 1, pues solamente es 1. Bueno, en grupos de 2, uno es porque no tiene ningún uno alrededor adyacente, ¿no? Entonces, grupos de 2, de 4, ¿cierto? De 8, de 16, ¿cierto? Solamente podemos hacer grupos de unos, solamente de 2, 4, por el sistema binario, ¿no? 2, 4, 8, 16, ¿cierto? Vamos a agruparlos. Entonces, ahora cojamos esta tabla de verdad, perdón, esa mapa de Carnot y vamos a agruparlos. Seguí una rayita nomás, pero entonces vamos a hacer los grupos. A ver cómo es, ¿cierto? Entonces, lo podemos quitar, entonces ya está la tabla ahí. También lo podemos quitar, ahí está. Tenemos nuestro mapa de Carnot. Entonces nos dicen, hagamos grupos de unos adyacentes, ¿no? O sea, el que queda al lado. Pues obviamente horizontal y vertical. Bueno, para hacer los grupos, antes de eso, ¿cómo se pueden realizar los grupos? ¿Cierto? Entonces, depende de cómo estén ubicados. Vamos a ver. Entonces, si tenemos estos mapas, vamos a ver cómo se podrían hacer. ¿Cierto? Entonces, bueno, suponiendo que tuviéramos estos unos, por ejemplo, aquí, 1, 1, 1, 1. Entonces, este 1 es adyacente con este 1 es adyacente con este uno es adyacente con este. Entonces, ahí podemos hacer un grupo. Esto sería un grupo. ¿No? Por ejemplo, si tenemos, bueno, esto es más sencillo, si tenemos esto, por ejemplo. Entonces, podemos hacer este grupo, ¿cierto? Porque tiene que ser grupos de A2, grupos de A4, grupos de A8. Y si es necesario, como el otro uno está solo, todos los grupos tienen, todos los unos deben tener grupos. Como ese otro uno está solo, entonces no hay problema, lo podemos solapar. ¿Pero por qué lo hicimos? Nos tocó hacerlo porque si no, ese uno se queda sin grupo, ¿cierto? Entonces no hay problema, se pueden solapar, ¿cierto? En este caso, porque fue necesario porque ese uno está solo, ¿cierto? También, si nosotros cogemos el mapa y ahí en los extremos tenemos estos unos, por ejemplo, aquí este uno y este uno.
Entonces nosotros podemos, es como si hiciéramos, cogiéramos el mapa y le diéramos, lo uniéramos, ¿cierto? Entonces, los extremos, estamos uniendo el extremo del mapa, ¿cierto? Y entonces tenemos, es como si tuviéramos, si estuvieran, estos unos de los extremos son adyacentes. Si nosotros cerramos ese cilindro en forma horizontal, ¿cierto? O en forma vertical, cerramos ese mapa como si tuviéramos una hoja y esa hoja entonces la cerramos. Entonces, en ese mapa vamos a ver que internamente entonces esos unos son adyacentes, ¿cierto? Si cerramos ese mapa, los dos unos van a ser adyacentes, entonces en este caso estos serían un grupo. Lo indicamos de esta forma, es porque entonces, es como si estuviéramos haciendo un cilindro, uniendo esos dos extremos, esos dos unos son adyacentes. Bueno, bueno, forman un grupo. Si fuera el cilindro de la otra forma, entonces como si estuviéramos arriba. Tenemos este uno y este uno. Bueno, entonces esto sería un grupo. Es una forma de indicarlo, ¿cierto? Se puede en forma horizontal ese cilindro y en forma vertical, ¿cierto? Al unir esos extremos de ese mapa, esos unos se vuelven adyacentes. Esos también son grupos. Bueno, también si tenemos en el mapa, también es posible que se nos presente esta situación donde tenemos, por ejemplo, aquí un 1, acá otro 1, otro 1 y otro 1. Entonces, en ese caso, es como si tuviéramos una esfera. Bueno, la esfera, uniéramos todas las cuatro, esto es una hoja y unimos las cuatro, estos cuatro extremos, ¿cierto? Es como si tuviéramos entonces, ¿cierto? Y se están uniendo en un punto. Todos los cuatro unos se están uniendo, entonces se vuelven, son adyacentes. Entonces lo indicamos de esta forma, ¿cierto? Esos también hacen un grupo. ¿Sí? Entonces, o si tenemos, por ejemplo, no sé, por ejemplo aquí, uno, aquí, aquí ya otro, uno, ¿cierto? Entonces aquí esto podría ser un grupo, que todos son adyacentes. Bueno, entonces, cuando se hacen los grupos, lo ideal es primero hacerlos cuando esté el mapa esté en 2D, en dos dimensiones, ¿bueno? Es como si nos tuviéramos la hoja, empezamos a hacer los grupos. Y cuando ya vemos de que no hay posibilidad de hacer más grupos, ahí sí nos vamos a 3D. Hacemos el cilindro y vemos a ver qué otros grupos, cuando vemos que todavía hay unos que no tengan grupos, ¿no? Suponiendo que aquí hay uno, ¿no? Decimos, uy, entonces, ¿cómo hacemos ahí? Aquí, por ejemplo, pues todavía serviría, ¿no? Aquí podríamos hacer esto. Fue necesario solaparlo, se pueden solapar, pero ¿por qué? Porque ese uno no tenía grupo. ¿Cuándo terminamos de hacer grupos? Cuando ya todos los unos tengan grupos, todos deben tener grupos. Pero puede pasar, por ejemplo, aquí, no sé, acá, aquí, que aquí es imposible, como no hay forma, no tiene ningún uno adyacente. Para que sea la esfera, tiene que ser los 4 puntos. Entonces, en este caso, pues él queda solo. Pero igual hacemos el grupito, queda solo. ¿No? La forma de hacer los grupos. Entonces veamos cómo lo haríamos en nuestro ejercicio. Entonces veamos. Pues vemos que aquí está el primero. Aquí están los 4 unos, ¿no? Esto sería un grupo. ¿Cierto? Aquí tendríamos otro grupo. ¿Cierto? Aquí tenemos otro grupo. ¿Cierto? La idea de que se solapen no es porque nos tocó hacerlo obligadamente porque hay un término, hay un uno que está solo. Pues no es la idea, ¿no? Que se solapen. Pero aquí pues lo estamos haciendo, fue porque ese uno no queremos que se quede solo. Podríamos, voy a hagámoslo en blanco. Por ejemplo, yo digo, bueno, esto es un grupo. Por ejemplo, este uno con este uno, ¿cierto? Pero no es necesario hacerlo porque ya ese uno tiene grupo y el uno de abajo ya tiene grupo. Si el uno de abajo no tuviera grupo, sí nos tocaría hacerlo. ¿Cómo nos tocaría acá? Decimos, este uno no puede dejar solo. Pero como ya en 2D no hay más formas de hacer grupos, me voy a 3D y hacemos un cilindro. Si hacemos el cilindro, entonces aquí nos quedaría esta forma, ¿no? Así, así, ¿cierto? Quedaría de esa forma. Y entonces ahí, cuando acabamos de hacer los grupos, cuando ya todos los unos tengan grupo, ¿cierto? En este caso ya están. Bueno, entonces el tercer paso, ahí tenemos todos los grupos. Bueno, se me olvidó aquí, puede pasar esto, por ejemplo, cuando tenemos
cuando están son 5 variables, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, este mapa. Cuando son 5 variables, entonces sabemos que están uno encima del otro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esto, ¿cierto? Y aquí tenemos, en un mapa tenemos esto, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos este grupo, este que es de 4 unos, pero en el mapa de abajo también es de 4 grupos, 4 unos. Entonces al final se convierte en un solo grupo, ¿cierto? De 8 unos, ¿cierto? Eso sería un solo grupo. Ya lo podemos quitar, esto lo quitamos, y realmente es un solo grupo que tiene 8 unos. La idea es que entre más unos tenga, se simplifica mejor. Bueno, entonces aquí ya tenemos los unos. Bueno, entonces el siguiente paso, tercer paso, cuarto paso. Cuarto paso, cuarto paso. Entonces vamos a eliminar, aquí es donde vamos a realmente a simplificar. Vamos a eliminar, ¿sí? Las variables, o sea, eliminar de cada grupo, vamos a analizar cada grupo. De cada grupo, ¿sí? Eliminar. De cada grupo se elimina, ¿sí? Se elimina la variable que esté complementada. La variable complementada. Bueno, complementada. Entonces, aquí lo importante tener en cuenta es la que esté complementada, se elimina. ¿Vale? La que esté complementada. Entonces, veamos. Vamos a coger nuestro mapa. Esto es... entonces vamos a ver cómo vamos a eliminar estos términos. Vale. Entonces, en cada grupo tenemos que analizar todas las variables. Bueno, entonces, por ejemplo, veamos aquí. Veamos este grupo. Uy, ¿qué pasó acá? De este grupo, vamos a mirar el grupo de los 4 unos. Bueno, por cada grupo analizamos todas las variables. Entonces, pues de una vez coloquemos A, B, C y D. ¿Cierto? Como hay que analizar todas las variables, entonces nos dicen, bueno, sí, por cada grupo eliminar la variable que está complementada. Entonces analicemos. En ese grupo, si nosotros lo miramos, perdón, aquí, en ese grupo estamos analizando estos valores, entonces, ¿cierto? Estamos analizando cuando A y B, uy, tenemos entonces, ¿cierto? Tenemos en A y B, ¿cierto? ¿Qué valores tiene? Y en C y D, ¿qué valores tiene? Ese grupo, ¿cierto? Entonces, veamos, en A y B. En A, ese grupo vale 0, me voy aquí, vale 0, ¿cierto? ¿Sí? Y vale 0, entonces no hay problema. A se mantiene en su valor, A vale 0, pues entonces A negado, se queda ahí, bueno, en ese grupo. En ese grupo veamos B, B vale 0, ¿cierto? B vale 0 y B vale 1, o sea, quiere decir que está complementando, ¿cierto? Dice, las variables que estén complementadas hay que eliminarlas. Y B en ese grupo vale 0 y vale 1. Quiere decir que B hay que eliminarla porque está complementada. Bueno, ahora veamos C y D, ¿cierto? C, en este caso, en ese grupo, C vale 1, ¿cierto? Y C también vale 1. Entonces se mantiene. Y C es positivo, entonces no hay problema. Veamos D. D vale 1, ¿cierto? Y D vale 0. D vale 1 y D vale 0. Entonces, en este caso, si D vale 1 y D vale 0, están complementadas. Se están complementando, entonces están eliminados.
Entonces realmente lo que nos queda es A negado C. Bueno, entonces veámoslo en otro grupo, a ver, más pequeño. Bueno, entonces nos vamos a este grupo de aquí. Este grupo. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Bueno, entonces tenemos que analizar en este grupo las variables, todo lo que tenga que ver con A y B, ¿cierto? Y en este grupo, en este caso, entonces, lo que se cruce, la información que se cruce en este grupo. Entonces, vamos a ver todas las variables. Tenemos que analizar todas, ¿no? Entonces, una es A, B, C y D. Entonces, veamos en ese grupo. A vale 1, pues no hay problema porque no tiene más valores, ¿no? Pues se mantiene. B vale 0, entonces, pues negativo, ¿no? A negado, esto, perdón, B negado, no hay problema. Aquí vamos C y D, ¿qué va a pasar? C y D, ¿no? Bueno, entonces C y D. C, en este caso vale, C vale 0, ¿cierto? Y C vale 1, entonces C se va. C está complementado. Si se complementa, se van, ¿no? En ese grupo, veamos, C cuánto vale. Perdón, D. D vale 1, D vale 1 y D vale 1 también. Entonces D se mantiene en su valor. Entonces ahí, en esa, nos quedaría A, B negado, D. ¿No? Arriba nos está quedando A negado C, ¿no? A negado C. Aquí nos queda A, B negado, D. Bueno, entonces veamos, a ver, este grupo, ¿quién nos puede decir? Vamos a analizar este grupo. El grupo es este grupo de aquí. Aquí nos dice este grupo, analicemos este grupo. Entonces, pues todas las variables, ¿no? A, B, C y D. A ver, ¿quién nos puede decir? ¿Cuánto quedaría? En ese grupo, ¿cómo quedaría entonces el término? ¿De cuánto sería? Bueno, pues, veamos. Vámonos nuevamente para aquí. Entonces, ahí que tengo que analizar. Tengo que analizar lo que se cruce, ¿no? Pues aquí. Tengo que ver el A y B, ¿cierto? Tengo que ver esta información, ¿cierto? Entonces, veamos, A vale 1, no hay problema, entonces se mantiene en su valor. ¿Cierto? A vale 1. B vale 1, aquí, bueno, A vale 1 y aquí A vale 1 en ese grupo. Entonces, pues no se está negando, no está complementada, se mantiene. Ahora B vale 1 y B vale 0. Ah, está complementada. Si está complementada, entonces la tengo que eliminar. Lo que se complementa se elimina. Ahora me voy al otro lado. C y D. C pues vale 0, no hay más ningún otro valor, pues y C vale 0, pues lo dejo en su valor, ¿no? Cerrado. Y D vale 1. Miremoslo arriba, ¿cierto? Aquí en ese grupo C vale 0 y D vale 1. C negado, ¿cierto? Y D en su valor. Entonces aquí nos quedaría A, C negado, D. Bueno. Entonces acá, José Ignacio, muy bien. Lo mismo Iván Alexander. C negado D. Está bien la comilla, porque en este caso la comilla es como un complemento. Y eso precisamente es para poder, cuando decimos A, comilla, 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 es porque es negado, 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 ¿no? Es más sencillo. C negado D. Iván Alexander, muy bien. Y José Ignacio Suárez. No sé, D. Sí, está bien. Ahora veamos el otro grupo, el grupo que es de los extremos, el que se hizo gracias al cilindro. ¿Cierto? Gracias al cilindro, ese grupo, ¿cómo sería? Cada uno lo está haciendo, cada uno hágalo, ¿cierto? Y lo compara, y dice, ay, si lo tengo bien, lo tengo mal. A, B, C y D. Yo hago esto, y aquí se fue acá, y aquí nos vamos aquí. Bueno, entonces tenemos A, B, C y D. Entonces,
Entonces, veamos, aquí tenemos en ese grupo, lo voy a hacer, pongámoslo en blanco para verlo mejor, ¿cierto? Es esto, ¿no? Es este grupo. Entonces, veamos, en ese grupo A vale 0, ¿cierto? A vale 0, ¿sí? B vale 1, ¿sí? Se mantiene, ¿no? B vale 1. Ahora veamos C. C vale 0, ¿cierto? Y aquí C vale 1. Eso quiere decir que está complementado, C se va. Veamos D. D vale 0 y D vale 0. Entonces D se mantiene en su valor. Entonces nos quedaría A negado, B denegado. ¿Cierto? Entonces de aquí nos vamos A negado, ¿cierto? B denegado. ¿Sí? Entonces, este es 1, 2, 3, 4 términos. ¿Y son cuántos grupos? 1, 2, 3, 4, 5. Me falta un grupo, ¿cierto? ¿Dónde? Bueno. Este es 1, 2, 3, 4. Son 4 grupos. 1, 2, 3, 1, 2. Son 4 grupos. Entonces, al final, la expresión simplificada, entonces, ¿cómo nos queda? Va a quedar A negado C, es esta, ¿cierto? Or A negado B denegado, es esta, ¿cierto? Or A B negado D, tenemos este término, or A C negado D. Igual, no sé qué, con qué pusimos arriba. Si pusimos S, en esa expresión booleana, pusimos S. Bueno, S. Entonces veamos, ¿no? De toda esta expresión booleana, entonces de toda esta expresión booleana, ¿cierto? Que teníamos inicialmente, ¿cierto? La simplificamos con los mapas de Carnot, ¿cierto? Y llegamos entonces a esta expresión. Bueno, entonces teníamos 8 compuertas, cada una, 8 compuertas AND, cada una de 4 entradas, y una compuerta OR de 8 o 2 de 4, ¿cierto? Se simplifica entonces, ¿cierto? A 1, 2, 3, a solo 4 compuertas AND, de solo 3 entradas, ¿sí? Y una OR de 4 entradas. Entonces aquí realmente están viendo que mapas de Carnot simplificó bastante el circuito, ¿no? Y la tabla de verdad es la misma, ¿cierto? Es exactamente la misma. Bueno, ¿hay alguna pregunta en cómo aplicar en mapas de Carnot? Bueno, mientras, que obviamente es lo mejor de esto es hacer ejercicios, pero entonces el circuito, ¿cómo nos está quedando? El circuito, ya sabemos que esto es, esta fue la expresión booleana, y vieron cómo se simplificó. Entonces, si nos vamos al circuito, entonces pues tenemos nuestro circuito, ¿cierto? Entonces vamos a tener, vamos a mirar cuál es el de menor peso, una tabla de verdad. A, A es el de mayor peso, entonces, dejémoslo así. Entonces, aquí tenemos A, B, C, D. En este caso D es el de menor peso, entonces, ¿cierto? Entonces tenemos la negación, ¿cierto? Estamos de la expresión booleana de el circuito. Bueno, ya sabemos que aquí esto es 0, 0 y 1. Creo que no lo coloquemos directamente en el mapa. Entonces tenemos, perdón, en el circuito, entonces tenemos A negado,
A negado C. C, ¿cierto? Positivo. Ahí tenemos una AND. Una AND. A ver, esa AND, ok. Tenemos una AND. Es A negado BD, ¿cierto? B, A negado, B denegado. A negado nuevamente. ¿Sí? B, B, ¿sí? Denegado. Denegado. Sí. Entonces ahí tenemos nuestra compuerta. La otra es A. Uy, no me alcanza a ver. Un poquito más largo. Bueno, la siguiente es A, B negado D. A, aquí sí es A, B negado, circulitos, dos circulitos de conexión. Ahí tenemos B negado D. D. ¿Cierto? El siguiente es A, C negado D. A, C negado. ¿Sí? C negado D. ¿Cierto? D. Bueno, este es nuestro circuito. Pues aquí tenemos nuestra OR. Y aquí tendremos entonces, bueno, nuestra salida sería ese. Bueno, está el circuito, la expresión booleana, simplificada, ¿cierto? Simplificada. ¿Cierto? Entonces, por eso aquí donde vemos también que tenemos que tener la expresión booleana, cada término debe tener las 4 variables para poder hacer la tabla de verdad, ¿cierto? Todas las 4 variables, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos este término, esta expresión booleana, entonces de aquí, y nos dicen, de esta expresión booleana, ¿sí? Realizar la tabla de verdad. Entonces, ¿qué nos toca? Hacer lo contrario. Ahora nos toca empezar a trabajar con la álgebra de Boole, empezar a hacer sumas y restas. Yo puedo sumar A más AB menos AB, pero eso me va a ayudar a trabajar la expresión booleana de tal forma que cada término tenga todas las variables. Y de ahí sí podemos sacar la tabla de verdad. Bueno, entonces sobre cómo se realiza, se simplifica con mapas de Karnaugh. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces, como no hay preguntas, No, entonces sí, vamos a... profe, yo tengo una bueno, pregunta. perdón, como no Qué la alzaste pena. la mano, yo No, miré, tranquila. la idea es alzar la manito, bueno, no la alzaste, pero tranquilo, sigue, porque nadie más está haciendo Tranquila, preguntas. vale. Listo, Vale. es que en la parte donde se hacen, por así decirlo, las relaciones de extremo a extremo y, digamos, Los están grupos, en los grupos, yo no entendí bien cómo es que se simplificó ahí. ¿Me puedes volver como a ven, te repetir como este digo, pedacito? sí, es cómo se hacen los grupos o cómo de cada grupo se simplifican las variables. Sí, sí, sí. ¿Cómo funciona el comportamiento en caso de cada grupo, digamos, ahí cuando son pegados, cuando están en extremos? ¿Cómo se simplifica ahí? No, depende de las variables que hayas tomado. Lo que pasa es que uno puede, o sea, da lo mismo. Yo puedo hacer, yo tengo aquí A, B, C y D. O en el mapa, por ejemplo, en este mapa que es A, B, C y D. Nosotros, aquí por ejemplo, se tomó A y B en forma vertical y C en forma horizontal. Pero puede ser al revés. C puede ser A y B en forma horizontal y C en forma Ujú. vertical, va cambiando, ¿no? Entonces, aquí la idea de hacer los grupos, ¿cómo se hacen los grupos? Son los que están adyacentes, o sea, que lo tengan como vecino.
Y adyacente estamos hablando es que sea en forma horizontal, en forma vertical, adyacente. No sé si de pronto te refieres al cilindro. Cuando unimos estos dos extremos del mapa, al unirlos, entonces, por ejemplo, este 1 es adyacente a este 1, ¿no? Es como si nosotros unimos y esa unión fuera en este lado, tenemos entonces el 1 está aquí, el 1 está aquí. O sea, quiere decir que son adyacentes. Esto es un grupo. Tal vez sea eso, o quieres que miremos las variables de cada grupo. Sí, como que es que Entonces, mejor después de aquí. Me cuando imagino sí, que, así. me imagino que es en esta parte. Dependiendo en cada grupo, miremos. Por ejemplo, vamos a esto. Vamos una cosa aquí. Copiamos esto. ¿Cierto? Entonces, bueno, mejor. Un momento. A ver, no sé, escogamos, yo creo que escogamos un grupo cualquiera. ¿Cuál grupo de estos quieres que escojamos? De los que están aquí. Digamos, el de los extremos, no sé cómo De los explicarme. extremos, o sea, el de la esfera. Bueno, voy a hay poner uno, número al grupo, espera un momentico, espera y así es más fácil. Coloquemos aquí grupo 1, grupo 2, grupo el 3, 3. este es el grupo, el grupo 3, Sí, ¿quieres que sí, sí, el analicemos 3. el 3, cierto? Entonces, Sí, señor. 3, vale, entonces miremoslo aquí, 3, entonces esto tiene, este es, ¿cuántas variables? Pongamos A y B, C y D. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Cierto? Bueno. Y aquí tenemos acá 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Bueno, entonces los unos están en los extremos, ¿cierto? Este uno está acá. No, no es los extremos, ¿en dónde es que están? Perdón, miren, los unos están en toda la mitad. A la mitad, más o menos. Ayudemos, corrémoslo. Este uno está aquí. No sé, está acá. Aquí hay un 1, aquí hay un 1, ¿cierto? Aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Es así, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, si vamos a hacer los grupos, entonces los grupos, obviamente, este es un grupo, ¿cierto? Y este es otro grupo. Bueno, entonces analicémoslo con variables. Si tenemos, analicemos este grupo. ¿Qué tenemos? A, B, C y D. Entonces, ¿qué tendremos ahí? A, entonces vale 0, ¿cierto? 0. Y A vale 1, ¿cierto? Abajo, A vale, en Sí, el 1 de arriba A vale 0 y en el 1 de abajo A vale 1, ¿cierto? Listo, Están listo. complementados, entonces se va. Están complementados, ¿no? Ahora veamos B. B vale 0, arriba, B vale 0, B vale 0, y B vale 0 también abajo. Entonces, como está complementado, se mantiene. Entonces, pero obviamente negado. B negado se mantiene. Ahora veamos C y D. ¿Cierto? C y D vale el mismo para los dos. C vale 1 y C vale 1, ¿no? Para los dos vale lo mismo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Nos Sí. quedaría B negado, C, D. ¿Sí? Sí. Listo. Ahora vamos al otro grupo. Listo. Bueno, entonces veamos este grupo. Aquí tenemos, veamos bien, aquí tenemos C y D. Bueno, aquí pasa lo contrario, ¿no? Aquí A y B, pues A vale 0. Tengo que poner todas las variables porque sí. Sé que estoy partiendo de la tabla, de verdad, o sea, están todas las variables, pero tengo que mirar cuál es eliminar. Entonces, veamos, A lo puedo eliminar. En este grupo, el grupo verde, ¿cierto? A vale 0, ¿cierto? Para ambos, A vale 0 y para ambos A vale 1. Entonces, pues A se quedó, A se queda, A vale 0, se queda así y B vale 1, no hay problema. Ahora sí veamos C y D. C en el primer 1 vale 0. En el otro grupo, bueno, el mismo grupo, el otro 1 vale 1. ¿Cierto? Como están complementados, C se va. Ahora veamos D. D vale 0 D para vale ambos. 0, ¿cierto? Y D también vale 0, entonces esa se queda, pero se queda negativa. Entonces en este caso sería A negado
de venerable. ¿Sí? Ah, listo, listo, sí. Ah, bueno, bueno. Entonces veamos, José Ignacio nos está preguntando, o armar otro grupo entre el uno de la esquina inferior izquierda y el uno de la esquina superior derecha. Entonces, ¿tú quieres que, ya con esto te quedó claro, José Ignacio, o quieres que hagamos otro ejemplo? José Ignacio, si quieres, ya haciendo estos grupos, ¿sí te quedó claro? Ah, bueno, tú dices que hagamos con un 1 en la izquierda superior, un 1 en la esquina inferior izquierda. Voy a poner en azul. Un 1 en la esquina inferior izquierda, o sea, aquí, ¿cierto? Y esquina inferior izquierda. Y un 1 en la esquina superior derecha. En la esquina superior, aquí, superior derecha. Ahí están esos dos unos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí lo único es que yo podría hacer, como ese uno está solo, la única forma de los extremos, la única forma es que sean los 4 unos. Si queremos hacer la esfera, ¿sí? Tiene que ser 4 unos. Si solamente tenemos dos, no se puede hacer nada ahí. Entonces nos toca es mirar, o hacemos cilindro, ¿cierto? Que en este caso cilindro no aplica. Con este uno no podemos hacer cilindro porque abajo no hay, ¿no? No hay uno. Y si hacemos cilindro horizontal o cilindro vertical, pues no tenemos, aquí no hay, perdón, aquí no hay, ¿cierto? Y aquí tampoco. Pongamos en amarillo para que se vea mejor. No hay, ¿cierto? Ahora, con el otro uno, si hacemos lo mismo, hacemos cilindro horizontal o cilindro vertical, tampoco, porque no hay. Pero sí lo podemos hacer en el mismo mapa, ¿no? Si el mapa lo tuviéramos así, bueno, veamos. Este uno sí lo podemos unir. ¿Qué color? Aquí vamos a coger otro color para verlo mejor. Este uno lo podemos hacer aquí. Oh. Tengo esto, lo voy aquí. Entonces, ese uno podemos hacer este grupo, ¿cierto? O lo podemos hacer abajo, no hay problema, ¿cierto? No hay problema, porque al final estamos quitando una compuerta, ¿cierto? Cada vez que unamos dos unos, cuatro unos, es porque estamos quitando compuertas. Entonces, lo podemos hacer de esa forma, puede ser, aquí, lo podemos hacer de esa forma, o también así, ¿no? Quedó solapado, ¿por qué? Porque ese uno estaba solo. Ahí podemos hacer ese grupo. Ahora, este último uno que está aquí en la esquina, ahí sí no hay ningún uno adyacente. Y ese se quedaría solo. Los términos, o ese término que tal cual no se pudo simplificar. Entonces, en este caso, quedaría el término completo. Bueno, esto es en el caso de José Ignacio, que ya largaste. En el caso 1 de tener un 1 en la esquina inferior izquierda y un círculo en la esquina superior derecha, si doblamos el plano, ese 1 se puede conectar al círculo. Para tener en cuenta la esfera, si es la esfera, tiene que cumplirse los 4 unos en los 4 extremos. ¿Bueno? Para cuando es cilindro, entonces miramos si es cilindro horizontal o cilindro vertical. Bueno, no hay problema. Pero si ninguno de los aplicó, entonces toca mirar. Lo normal es que si lo hacemos en orden, primero hacemos en 2D, cuando tenemos el plano, el mapa en 2D. Tratamos de hacer todos los grupos que se puedan, lo posible, todos los que se puedan. Entre más unos haya, mejor en el grupo. Y si vemos que quedaron por fuera, no hay nada que hacer, entonces sí empezamos a hacer, en ese caso hacemos, ya miramos el 3D. O sea, miramos el cilindro horizontal o cilindro vertical o también en la esfera. Depende de lo que sea. Bueno, aquí entonces, aquí. Entonces, si doblamos el plano, el 1 se puede conectar al círculo o armar otro grupo en el 1 de la esquina inferior izquierda y esquina superior derecha. Entonces, para que sea la esfera, tiene que ser los 4 unos. Bueno, que aquí no hay 4 unos en las 4 esquinas. Entonces, nos toca solo cilindros. Bueno, Santiago. Profe, Santiago. Tenemos el mapa de nuestro ejemplo y el 1 que está en 0100 estuviera en 0000, no se podría agrupar con nada. Bueno, Santiago, vamos a mirar. Aquí, ¿cierto? Entonces tú dices, si tuviéramos, Santiago, si tenemos el mapa de nuestro ejemplo, sí, y el 1 que está en 0100, sí, estuviera en 0000, entonces quitemos esto, estuviera en 0000, ¿cierto?
Entonces lo tenemos aquí. Tú dices este ejemplo. Si estuviera aquí, entonces, estuviera en 0000, ¿se podría agrupar con A? Miremos. Sí, efectivamente. Ah, bueno, puedes hacer cilindro, mira. Si tú haces cilindro, vas a ver, ¿cierto? Si haces cilindro, a ver, todo con blanco. Vas a ver que lo que pasa es que el otro también está blanco, entonces creo que mejor con morado. Ese uno, mira, está este grupo, si hacemos cilindro, este grupo quedó con este, mira, con este uno. ¿Sí ves? Porque tú uniste el cilindro en forma horizontal y te queda unido ese uno con ese otro uno, ¿bueno? Este con este. Ahí sería un grupo, ¿sí, Santiago? No se podría agrupar con nada. Sí se puede porque al otro lado tenemos un uno. Si no tuviéramos ese uno, no quedarían adyacentes, ¿no? Santiago Rodríguez, José Ignacio, no hay problema. Santiago, entonces, Iván, perdón un momentico. Bueno, Santiago. Tania, entonces, perdón un momentico, Tania, ya te atiendo un momento, miremos a Iván. Alexander Morales la pregunta. Profe, ¿qué pasaría si hay un uno que no se puede agrupar? Sí, efectivamente, hay veces pasa que no sé si a nosotros no nos pasó, ¿cierto? Parece que no, pero sí, efectivamente, aquí, mira, si es en este ejemplo, si no hay, si hacemos todo lo posible y no se puede agrupar, no, se quedó solo. Y entonces, pues es un grupo, pero bueno, un grupo tiene que ser más de uno, ¿no? Pero pues queda, hacemos el circulito porque tenemos que hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las variables quedaron ahí. En este caso, ¿cuáles son las variables? Son A, B, C y D. En este caso, entonces está A es positivo, B negado, arriba C negado, D negado. Es porque de ese grupo, ¿cierto? No pudimos eliminar ninguna variable. Bueno, entonces debe quedar ahí, no lo podemos quitar. Bueno, ¿qué pasaría si hay un 1 y no se puede agrupar? Entonces no hay problema, se deja ahí. Sergio Andrés Camargo, se agrupa con 0010. Sí, muy bien. Tania, si quieres antes de atender a Cristian José Pardo. Tania, si quieres hacer la pregunta. ¿Qué pregunta tenías, Tania? Yo pensaba si ese uno que está solo no se podría agrupar en diagonal con el otro uno, o sea, hacer cilindro. En el ejemplo que estamos viendo en este momento, Señora, el que sí, no está se solo. puede. Sí, señora, no se puede. Solamente tú puedes hacer grupos que sean adyacentes, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si son, solamente hay dos figuras, pues. Solamente hay el cilindro en forma horizontal o forma vertical, ¿cierto? O la esfera. Son las únicas dos posibilidades, ¿cierto? La esfera, entonces, para que se cumpla la esfera, en diagonales tienen que ser los 4 unos. De lo contrario, no se podría. Y en ese caso, lo único es hacer cilindro en forma vertical, hacer el cilindro en forma horizontal, ¿cierto? Pero aquí vemos que ese 1, si lo hacemos en forma vertical, no hay un 1. Al otro lado no tenemos, aquí no hay un 1. Y en forma vertical, el cilindro tampoco, no hay unos. Como no se pudo unir, ¿cierto? Entonces se queda solo. Bueno, para que sea diagonales tienen que ser los 4. Los 4, bueno, para que sea esfera, hagámoslo así. Para que sea esfera, tenemos que tener los 4 unos. Bueno, Tania. Y una cosa que iba a preguntar, no importa si, por ejemplo, en los que están en el grupo de 2, yo también podría haberlo cogido en el que está blanco y el moradito, o sea, en 1, 1 y 1, 0, en vez de 1 y 1 Sí, y sí. el de abajo. Sí, Sí, no hay problema. voy a quitar ese. Por ejemplo, este, ¿cierto? Entonces, no, pues, si no hacemos ese, podemos hacer este. Ay, uy, ahí está. A ver, perdón un momento. Entonces, sí, efectivamente, voy aquí, ¿cierto? Podemos hacer este, claro, este se podría hacer, ¿cierto? Podemos hacer este o podemos hacer este, cualquiera de los dos, ¿no? O solamente uno de ellos, ¿cierto? Cualquiera de ellos lo podemos hacer, no hay problema porque al final estamos quitando una compuerta, que es la idea. Cada vez que hagamos grupos, ¿cierto? Estamos quitando compuertas, ¿cierto? Aquí cuando se quedó solo no hay nada que hacer, se mantiene la misma compuerta AND con 4 entradas, ¿cierto? Entonces, o podemos hacerle grupo en forma horizontal, ¿cierto? En forma horizontal, ¿cierto? O en forma vertical. Bueno, uno de ellos, porque si hacemos los dos, pues no, ahí ya no estamos haciendo nada, ¿no? Porque ya está en un grupo. Cuando el uno ya está en un grupo, ya lo dejamos así. Pero si vemos que hay un uno que no tiene grupo y nos tocó solapar para hacer grupos con otros unos, sí, ahí sí es necesario. Esos solapes se justifican. O sea, hay que justificar el solape, es al contrario. Digo, bueno, por ejemplo aquí, pero es que este uno está solapado. Bueno, hay que mirar por qué se hizo. Es que el uno de al lado estaba solo, por eso se realizó.
El solape debe tener su justificación. ¿Bueno? Entonces acá nos vamos Cristian. Si no se puede agrupar con nadie, él ya de por sí mismo es un grupo de tamaño 1, ¿sí? Los grupos deben tener tamaño potencia de 2 y 1 es también una potencia de 2. Sí, o sea, el término se mantiene. El término tal cual se mantiene, no se puede simplificar. Y se queda, claro, no lo podemos quitar, pues no la tabla de verdad cambia. Santiago, listo. Entonces, Juan Sebastián, vamos a ver, Juan Sebastián. Profe, ¿puede existir una esfera de 2 cilindros? No, señor. Pues, a ver, si nosotros, no, claro, pero si tiene 2 cilindros, esa está esfera, ¿no? Y como no podemos solapar, a no ser que se solapa, a no ser que tengamos un uno por allá eh, sin grupo. Bueno, entonces, o es la esfera o es un cilindro. Pero si tenemos los 2 cilindros, pues coincidiendo que sean todos los extremos, entonces en este caso es la esfera. Bueno. Juan Sebastián, pero no, bueno, aquí está. ¿Puede existir una esfera de 2 cilindros? No, tiene que ser la esfera. Eso sería un grupo de 4 en forma de esfera, uniéndose por extremos, o sea, 2 grupos de 2. Si la idea es que entre más unos tenga, es mejor. Bueno, entre más unos. O sea, la esfera es lo ideal porque es solo un grupo con 4 unos. En cambio, tú tienes 2 grupos de 2 unos. Entonces, se optimiza el sistema si agrupamos el mayor número de unos. Obviamente de A2, de A4, de A8, de A16. ¿Bueno? ¿Listo, Juan Sebastián? ¿Sí? Profe, Sí. ¿se me escucha ahí? Sí, señor, lo Bueno, escuchamos. no, se me refería es que, así como decía en el ejemplo, que, o sea, fueran dos cilindros, pero, digamos, uno encima del otro. Entonces, no sé si eso se puede agrupar todo. Ya. Si son grupos de 4, no hay problema. O sea, si son grupos de A2, grupos de A4, desde que sea el número binario, o sea, en grupos de A2, de A4, de A8, sí, se puede hacer. Se puede hacer, se puede solapar. Bueno, creo que alguien haya alzado la mano. ¿Alguien alzó la mano? Se debe cumplir, bueno, Cristian, se debe cumplir primero que sean adyacentes, obviamente, ¿no? Adyacentes. Adyacentes es que sea al lado, en forma horizontal y en forma vertical. Si están diagonal, no sirve, ¿no? Porque es adyacente. Y esos grupos deben ser siempre en grupos de A2, de A4, de A8, 16, unos. Bueno, grupos de 3 unos no es posible. Grupos de, bueno, ahí vemos que es un 1, pero ese 1 es parte del sistema binario, ¿no? Es el primer bit. El P es el primer bit. Reinaldo Toledo, perdón, creo que como hay estudiantes que tienen clase, voy a poner la tarea y miramos las preguntas. Bueno, Reinaldo, un momentico, pongamos la tarea para que todos, sobre todo los que tienen clase, sepamos de qué es la tarea. Y entonces miremos tu pregunta. Gracias, Reinaldo. Bueno, entonces, ¿qué tarea? ¿Qué van a hacer? Entonces, nuevamente volvemos con el número de identificación de cada uno. Número de identificación de cada uno. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Con las últimas 4 cifras. Bueno, las últimas. Ya sabemos que las primeras para todos, casi todos son las mismas. Las últimas 4 cifras del número de identificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Suponiendo, a ver si alcanzo. Ahora tengo que copiar esta. No tengo que copiar esta. Entonces, un momentico. Tengo otro lado. No me deja. ¿No? Ya. Bueno, entonces para la tarea. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inclusive también se van, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con las últimas 4 cifras del número de identificación y cómo lo vamos a colocar en la tabla de verdad, ¿cierto? Pues en la tabla de verdad, como estamos trabajando con decimal, pues bueno, tenemos los 4 bits. Esto aquí. Voy a cambiar esto, pero tengan en cuenta que da lo mismo, ¿no? Lo importante es que esté marcado, da lo mismo, ¿cierto? Sino como manteniendo con el decodificador. Entonces, A, I, C, D.
¿Listo? Bueno, entonces, esas últimas 4 cifras, suponiendo las mías, entonces, bueno, son 36, 30. Bueno, entonces, por favor, no 0. Ese 0. Los que tengan el 0, entonces, siguiente, 8. Bueno, o sea, el 0 no lo vamos a utilizar, ¿no? Porque en otras aplicaciones hemos dejado el 0, no hay problema. Pero de los que tengan las últimas 4 cifras del número de identificación, si está el 0, entonces lo cambian por el siguiente, que el siguiente sería 9, ¿no? Entonces lo cambian por 9, o no, pero es que el 9 ya lo tienen, entonces por 8, entonces no es que el 8 ya lo tienen, entonces el 7. El caso es que esas 4 cifras deben ser diferentes y ninguna puede ser 0. ¿No? Entonces, ¿qué los vamos a ubicar? Entonces aquí son 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Entonces aquí, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4. Tenemos nuestra tabla de verdad. Son 4 entradas, 4 variables. ¿Cómo ubicamos entonces las últimas 4 cifras? Entonces aquí ubicamos 3. Entonces, ¿cómo? En ese orden. 0, 0, 1, 1. ¿No? Entonces la siguiente es 6. Entonces en ese orden sería 0, 1, 1, 0. Bueno, la siguiente es 4, ¿no? No se pueden repetir. Entonces para mí sería, no puedo repetir, entonces sería la siguiente es 4. 4. Entonces sería 0, 0, 1, 0, 0. 4. Bueno, y la siguiente es, no se puede el 0, entonces 8. 8, entonces sería 1, 0, 0, 0. Bueno, entonces ahí estaría la tabla de verdad. En ese orden, por favor, en ese orden, ¿cierto? La cifra, son las últimas 4 cifras, entonces la primera, la siguiente y la siguiente. ¿No? Las últimas 4 cifras del número de identificación. Y las ubican entonces en forma vertical. Bueno, y entonces ahí van a estar los grupos, ¿cierto? Ahí van a tener esos grupos. Entonces, a ese circuito que tiene esa tabla de verdad con las últimas 4 cifras del número de identificación, lo van a simplificar con mapas de Karnaugh. Bueno, entonces, a ver, la idea, Reinaldo, entonces son 4 salidas, ¿verdad? ¿Salidas en qué sentido dirás tú? Son 4 salidas, Depende porque aquí, en mi caso, es 1, 2, 3, 4, 5, son 6 unos, ¿cierto? No sé, tú haces, es 4, más bien 4 cifras. Tú tienes 4 cifras, cada cifra, ¿cierto? Son 4 cifras. Cada cifra la pasas a binario, ¿cierto? Y como la pasas a binario, ya sabemos que el máximo valor es 9, como decimal. Entonces la puedes pasar en esos 4 bits. Los primeros 4, o sea, 0, 1, 2, 3, colocas ese 3 en este orden. ¿Cierto? De arriba hacia abajo. Después colocas el siguiente en las siguientes 4 posiciones. Las siguientes 4 posiciones. Bueno, las siguientes 4 posiciones. ¿Sí? Reinaldo. Entonces va a hacer cada uno con sus 4 cifras. Por eso les digo que 0 no, ¿no? Aquí en este caso, porque obviamente 0 no serían unos. ¿Cierto? Entonces para que todos más o menos trabajen por igual y no porque estuvo de malas, los números todos era 7, imagínense, 7, 7 y 7, entonces, pues 7, 6, 3, entonces pues son más compuertas, hay que hacerlo más, es más largo, entonces para que todos tengamos por igual, 0 no nos sirve, ni números repetidos ni 0, entonces ustedes en el circuito lo van a simplificar, ¿cierto? Y queda de tarea, ¿cierto? Para hacerlo ¿cómo lo van a simplificar? Con mapas de Karnaugh. Bueno, entonces, y hay que dibujar, los 2 circuitos, entonces los van a hacer en Multisim. En Multisim, ¿qué van a hacer? En un circuito, en mapas de Karnaugh, tal cual, hay que ver porque Multisim obviamente lo hace todo, ¿no? Entonces, el mapa de Karnaugh, como quieran, si les queda fácil, como lo quieran, lo pueden hacer a mano, esa simplificación en mapas de Karnaugh, y pueden subir la imagen, sacan la foto cuando lo simplifiquen y suben esa imagen. Pero como también hay que hacerlo en Multisim, ¿cierto? Entonces, Multisim ese circuito lo van a llamar primer apellido, primer nombre, raya al piso, Karnaugh. Estamos simplificando por Karnaugh, ¿cierto? Entonces, van a hacer el esquema, el circuito, o sea, con las compuertas AND y OR,
¿cierto? Partiendo de la tabla de verdad. Y la expresión booleana, ¿cierto? No simplificada, ¿cierto? Y en ese mismo archivo van a colocar, después de que hicieron a mano, como quieran, también lo pueden hacer en forma digital, como quieran, como les quede más fácil. Después de simplificarlo, entonces van a hacer el circuito simplificado y también la expresión booleana simplificada, ¿bueno? El multisigno. Entonces ahí se van a dar cuenta, ¿cierto? Que la tabla de verdad es la misma, exactamente la misma. Bueno, entonces son dos partes. Una parte a mano, que lo pueden hacer como quieran, lo pueden hacer a mano en forma digital, esa es simplificación por Carnot. Y la segunda parte es el multisim. Y el multisim vamos a verificar que efectivamente ese circuito que tenía 10 compuertas y depende del número de identificación de ustedes, se convirtió en 3 compuertas nomás, van a verificar que la tabla de verdad es exactamente la misma. Le vamos a hacer pruebas y vamos a ver que sí, efectivamente, es la misma. Se simplificó el circuito, se redujo casi el 80% de compuertas y la tabla de verdad es la misma y eso lo hacemos con las pruebas, ¿no? Con ese interruptor ABCD y los LEDs a la salida. Bueno, en este caso solamente es un LED. Bueno, sobre la tarea, Reinaldo, entonces son 4 salidas, son 4 bits, ¿cierto? Y los vamos a ubicar entonces en ese orden. Juan Sebastián Cabezas, uno solo que se va a aprender cuando tengan unos en la salida. ¿Qué se va a aprender cuando tengas unos en la salida? Sí, el LED, porque si tú pasas de la tabla de verdad, te vas a la tabla de verdad, al circuito, ¿cierto? Acuérdate que la relación que hay con las salidas son OR, ¿cierto? Aquí en las S puede ser 0, o sea, el LED puede estar apagado, pero también puede estar prendido. ¿Cuándo está prendido? Cuando se cumple esa condición, ¿cierto? Entonces, en ese circuito a la salida vas a colocar una OR, solamente hay una salida, ¿cierto? Y aquí, y lo vemos en el circuito es porque solamente tenemos aquí una S, ¿cierto? Aquí solamente hay una salida. Entonces solamente es un LED que se prende cuando se cumplan esas condiciones. Bueno, Juan Sebastián, profe, lo estaba respondiendo. Ah, bueno. Gracias, Juan Sebastián. Bueno, de los que están retirando ya, muchas gracias por la asistencia. Entonces nos veríamos en la próxima clase. Entonces tengan en cuenta, ¿se puede hacer a mano? Yo creo que de pronto es hasta más fácil o más fácil hacerlo a mano. Esos mapas de Carnot, ¿cierto? Suben la imagen. Y, ¿cómo se va a llamar? Primer apellido, primer nombre, raya al piso, Carnot. Estamos así, simplificando por Carnot. Y obviamente hay que hacer un multisim. Hay que necesariamente, porque vamos a verificar, ¿será que sí efectivamente es así? Estamos simplificando bien ese circuito, no importa qué valor le coloquemos, ambos, el LED se va a prender en el mismo valor. Bueno, Santiago Rodríguez, profe, en resumen, es un archivo en el cual se muestre el procedimiento de identificación de Carnot. Sí, señor. Tenemos que ver porque multisim no lo podemos hacer, ¿no? Multisim no hace Carnot, nos toca a nosotros hacerlo a mano. Nosotros. Y luego ese circuito simplificado, sí, lo colocamos en el mismo archivo, lo colocamos. En multisim un multisim con el circuito sin simplificar y otro multisim con el circuito simplificado en el mismo archivo, bueno. En el mismo archivo, al inicio vas a tener un circuito que tiene 10 compuertas, suponiendo. Y en el mismo archivo, en la parte de abajo, vas a tener un circuito que tiene solo 5 compuertas. ¿Cierto? Entonces tienes el circuito normal, o sea, el circuito sin simplificar, y en la parte de abajo el circuito simplificado. Bueno, y ahí se van a dar cuenta, van a hacer pruebas, se van a dar cuenta que efectivamente ambos es exactamente lo mismo. O sea, ambos cumplen la misma tabla de verdad. Bueno, y la simplificación para facilidad, si quieren, la pueden hacer a mano y envían la foto de ese circuito, o si que lo hacen también en formato digital, un poquito más demorado, ¿no? Que los mapas, se hace una vez el mapa, bueno, depende cómo lo quieran trabajar, no hay problema. Bueno, Santiago. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta, tengan en cuenta cómo ubican, obviamente hay que colocar esos valores, esas cifras, ¿cierto? Para que al que no se le repite y no tenga cero no tiene problema, pero para los que se repiten y se repite ese número de identificación, esas cifras se repiten, o es un cero, entonces por favor hay que colocarlo en el mapa de Carnot o colocarlo también en multisim para poder calificar, ¿no? Porque pues, si no está el número, ¿qué cifra, qué dígito califico? ¿Cierto? Porque yo digo, bueno, yo ahí coloco el 8, pero realmente debería ser el 9, ¿no? El siguiente es 9, yo coloqué fue 8. Prueba para indicarles de que el 0 no es, ¿cierto? Y que no hay repetidos. Se supone que el 3 era repetido, el siguiente es 4, ¿cierto? Pero pues, y no, entonces si cojo 2, ¿qué pasa? Bueno, entonces, por favor, esas cifras deben estar anotadas. Si no tienen preguntas, o bueno, los que tengan preguntas con todo gusto, y si no, los que están retirando ya, muchas gracias por la asistencia. Entonces nos veremos la próxima clase.